Bien, como ya está anunciado, doctoras, doctores, vamos a ver la temática de la indignidad y la desheredación. Vamos a ver algunos aspectos del régimen legal, algunos conceptos básicos y lo que más importa, ¿no? Las causales, ¿ya? En virtud de qué razones, en virtud de qué tipo de hechos mm, se puede declarar indigna a una persona o desheredarla. ¿Qué tiene que pasar para que tal cosa ocurra, no? Se entiende que tiene que ser una situación, pues, doctora, doctor, es grave, ¿no? Porque esto es una restricción, esto es una limitación, y como ya habíamos conversado antes, a un derecho constitucional, que es la herencia, conforme al inciso 16 del artículo 2 de la Constitución. La herencia es un derecho constitucional, ¿no? Eh, de tal manera que si me privan, siendo yo un heredero forzoso, me privan de la herencia, me están privando de un derecho constitucional. Entonces, digamos, lo que resulta ser la indignidad o la desheredación, sus causas, se entiende pues son una situación grave para el sistema jurídico. Y por esa misma razón, doctoras, doctores, debiéramos también entender mm, que la indignidad y la desheredación tienen un régimen normativo que termina siendo una restricción de derechos. O sea, es un régimen normativo que se traduce, equivale a una eh, restricción, una limitación de un derecho constitucional en sí. O sea, no es cualquier derecho el que se está recortando. ¿Esto qué significa? Que hay que tener cuidado con su normativa o con su regulación. Conforme al artículo cuarto del título preliminar, eh, las reglas que establecen excepciones o restringen derechos no se pueden aplicar por analogía. Entonces, tengo que tener cuidado con esta normativa porque eso es algo que muchas veces no se resalta. Es una normativa que restringe derecho fundamental, un derecho constitucional. Ya hemos conversado en sesiones anteriores, doctoras, doctores, si es que realmente, digamos, la legítima debiera o no existir, ¿no? Que el causante puede hacer con sus bienes lo que quiera, que eso se está promoviendo. En la época de la pandemia había bastantes tesis sobre el asunto, pero eso es ley ferenda. Eso no está vigente. Lo que está vigente es que hay una legítima, el causante está bastante restringido en su poder de disposición, eh, y hay ese gran derecho que tienen los sucesores, los herederos. Entonces, esta regulación que vamos a ver a continuación no se puede aplicar por analogía, dada su naturaleza de ser restrictiva del derecho a la herencia. Bien, vamos avanzando. A ver, en virtud de la indignidad, doctoras, doctores, dice, son excluidos de la sucesión de determinada persona por indignidad los herederos legatarios que incurren en las causales del 667. Miren ustedes la consecuencia, lo que nos trae la indignidad, la exclusión de una sucesión. O sea, la sucesión tiene que haberse generado, tiene que haber una sucesión configurada. ¿Y cuándo va a haber una sucesión configurada? Eh, Cuando muere el causante, no antes.
tiene que fallecer. ¿Esto qué significa? Que la indignidad no tiene ningún sentido o no cabe, no corresponde cuando el causante aún vive. Si el causante está vivo, doctoras, doctores, no hay ninguna apertura sucesoria, no hay ninguna sucesión y no tiene mucho sentido hablar de indignidad, ¿ya? Entonces, eso en primer término, ¿ya? En virtud de la indignidad, tenemos una sucesión ya causada, ya hay una apertura sucesoria, ya hay una sucesión y a la persona que está en esta sucesión se le va a retirar. La exclusión por indignidad del heredero legatario debe ser declarada por sentencia. Entonces tiene que haber un juicio, tiene que haber un proceso, doctoras, doctores. Quien declara indigno es el juez, no el causante, no los familiares. Es un juez luego de un proceso judicial. Mientras no exista la decisión con autoridad de cosa juzgada, yo no tengo por qué considerarme excluido. Si me hacen un proceso de exclusión y yo de repente pierdo en primera instancia, pierdo en segunda instancia, me voy a la Suprema, se está tramitando el recurso de casación. No hay sentencia firme todavía, así que todavía no soy indigno. Tiene que haber una decisión con autoridad de cosa juzgada que declare fundado el pedido de indignidad. Sin eso, no hay indignidad propiamente, doctoras, doctores. Ahora, ¿quiénes pueden demandar? ¿Quiénes pueden plantear el pedido? ¿Quiénes pueden solicitar que el sucesor sea indigno? En la norma dice los llamados a suceder. O sea, los que están sucediendo o son sucesores con él, o de repente él no debiera estar otro, si es que él sale. Entonces, en simple, podríamos, para ponerlo en sencillo, los herederos forzosos, por ejemplo. Ellos pueden plantear. La indignidad, como se comprenderá, entonces no la puede plantear cualquier tercero. La indignidad no la puede plantear, doctoras, doctores, cualquier extraño. Necesariamente va a ser un sucesor. Y esa demanda de indignidad va a tener un plazo. No es que la persona pueda ser demandada por indignidad de manera o durante un tiempo indefinido. La persona va a poder ser demandada por indignidad por un tiempo bastante corto. Dice la norma al año. La acción prescribe al año de haber entrado el indigno en posesión de la herencia o del legado. Tiene que haber ocurrido un año. Pero aquí, doctoras, doctores, hay que tener en cuenta que se trata de un plazo de prescripción. Y así que al ser un plazo de prescripción, va a aplicar el artículo 1993 del Código Civil. ¿Y qué nos dice, doctoras, doctores, este artículo 1993? ¿Qué cosa nos señala? ¿Qué cosa nos postula esta norma? ¿Qué nos dice? Bueno, mientras los sujetos interesados no puedan accionar, mientras fácticamente no puedan actuar, doctoras, doctores,
no se computa ningún plazo. El plazo va a empezar a transcurrir, doctoras, doctores, solo desde el momento en que el interesado puede actuar. Dicho de otro modo, y yo quisiera esto resaltarlo bastante, el sucesor pudo haber entrado a controlar la herencia, pero ¿qué ocurre si se desconoce o se mantiene oculta la situación que da lugar a la desheredación? Y el demandante de la indignidad, perdón, el demandante de la indignidad desconoce o no tiene manera durante un año, dos, tres años, era fácticamente imposible que reclamaran la indignidad porque la causal, ya veremos, se mantuvo desconocida, escondida, imperceptible para los otros herederos. Después de más de un año, descubren la causal y ante ese descubrimiento quieren actuar, ¿no? Pidiendo la indignidad. Y el demandado dice, ya pasó más de un año, yo estoy poseyendo estos activos que adquirí por herencia, por sucesión, hace más de un año. Pero los demandantes con justa razón podrían decir, hey, hey, un momento, recién hemos podido actuar. Antes estábamos fácticamente imposibilitados porque de repente el propio demandado, el propio indigno, escondió, ocultó la circunstancia que configura la indignidad. Entonces, puede darse un supuesto en que él o los demandantes se hayan encontrado en imposibilidad de reclamar. Recién pueden reclamar en un momento posterior. No debe allí computarse el año, doctores. El año se computa desde que el interesado puede efectivamente demandar y por X, Y razón no lo hizo. Puede demandar, pudiendo demandar, teniendo a su alcance los elementos para formular su demanda, no lo hace. Entonces, en ese escenario, doctoras, doctores, ahí sí pasa un año, si no reclamó nada, prescribió. Pero, insisto, si fácticamente se encontraba en imposibilidad de reclamar, tiene que apelarse al 1993 del Código Civil. Ahora, ¿qué más nos dice el Código? El causante puede desheredar por indignidad a su heredero forzoso, conforme a las normas de la desheredación, y puede también perdonar al indigno de acuerdo con dichas normas. O sea, las razones de indignidad pueden servir para llevar adelante una desheredación. Se puede, pero esa indignidad puede ser perdonada por el causante. Y si el causante perdona, luego de que, o el futuro causante, mejor dicho, perdona la indignidad, luego de morir, no van a poder plantear indignidad por tal o cual razón los otros sucesores, ¿no? Entonces, es posible el perdón, desde luego. Eso ya va a depender de. Ahora dice, la indignidad es personal. Los derechos sucesorios que pierde el heredero indigno pasan a sus descendientes por representación. El indigno no tiene derecho al usufructo ni a la administración de los bienes que por esta causa reciban sus descendientes menores de edad. ¿Qué pasa en ese supuesto, doctoras, doctores?
eh, un menor termina recibiendo los bienes del indigno. La indignidad no afecta a la representación sucesoria, así que los sucesores del indigno tranquilamente adquieren esos activos, adquieren esos bienes que por indignidad la persona no va a poder adquirir. La indignidad le cerró la puerta, pero como dice el código, solamente a él, solamente a ella, no a sus descendientes, que entran a tomar esa herencia, digamos, por representación. Entonces me explico, ¿no? Son 5 hermanos que tienen que repartirse, digamos, una masa hereditaria de 100, supongamos, ¿no? 100 es lo que hay que repartir entre 5 hermanos. Uno de ellos es declarado indigno. Entonces quedan 4. A cada hermano 25, 25. O sea, cuando eran 5, a cada uno 20. Pero ahora van a ser 4. Entonces 25, 25, 25. No, 20, 20, 20 igual. Doctor, pero al indigno, ¿qué 20 le va a tocar? Sus sucesores entran por ese 20. Si tiene 2 hijos, a cada hijo le va a tocar 10, 10. Y si esos hijos son menores de edad, pues este indigno no puede administrar, no puede tener frutos de esos bienes que están adquiriendo sus hijos por representación sucesoria ante la indignidad de él. Y si son menores de edad, como ya dijimos, eh, tendrá que ser eventualmente el otro progenitor, pero el progenitor o progenitora declarado indigno no va a poder administrar, tendría que ser el otro papá, la otra mamá, digamos, la que se encargue, el otro progenitor. Mientras tanto, doctoras, doctores, eh, el, el indigno no puede ni administrar, ni mucho menos percibir frutos, ningún beneficio de estos bienes que sus sucesores están adquiriendo vía representación sucesoria. Entonces aquí vemos un primer punto de contacto entre la indignación y la desheredación. El sujeto puede utilizar las razones de la indignidad para desheredar. Y si se da esa indignidad, se puede perdonar, como ya dijimos. Ahora, efectos de la declaración de indignidad. Declarada la exclusión del indigno, repito, declarada la exclusión del indigno, este queda obligado a restituir a la masa los bienes hereditarios y a reintegrar los frutos. Si hubiera enajenado los bienes hereditarios, la validez de los derechos del adquirente se rigen por las reglas de petición y reivindicación de herencia. Entonces, supongamos, fundada la demanda de exclusión por indignidad, se le excluye. ¿Qué hace ese heredero? Debe restituir los bienes a la masa hereditaria. ¿Para qué? Para que lo asuman sus propios sucesores vía representación. Eso es si es que puede devolver. Pero ¿qué pasa si esos bienes que recibió y que le están quitando por la indignidad ya los dispuso en favor de terceros? ¿Qué pasa si cuando piden la presencia del indigno, el indigno dice, disculpen, ya me lo gasté, disculpen, no queda nada, ¿no? Tardíamente me declaran indigno, yo ya he enajenado esto en favor de terceros. Si esos terceros, aquí como se dice, se aplica lo que ya hemos conversado, lo de acciones reales en materia hereditaria.
Si estos terceros han actuado de mala fe a sabiendas de la situación, se puede pedir contra estos terceros la reivindicación de la herencia. Pero si estos terceros han actuado de buena fe, lo único que le puedo pedir al sucesor o coheredero es que me reembolse, me restituya lo que me toca. Todo eso va a depender si el tercer adquirente, ¿no?, es de buena o mala fe. Entonces, declarada la exclusión del indigno, este queda obligado a restituir a la masa hereditaria. Bueno, tiene que restituir en buena cuenta a sus propios sucesores, que van a entrar por él como representantes sucesores. Ahora, si hubieran enajenado, ya hemos visto, hay que ver si esos terceros adquirentes son de buena o mala fe. Si son de buena fe, lo único que le vamos a pedir al indigno es la compensación económica, que restituya lo que ya dispuso en favor de terceros, que lo restituya en valor en dinero, ¿no? Se tendrá que hacer una pericia, una valorización, pero va a tener que dar lo que costó en dinero. Ya, ese, doctoras, doctores, es un primer punto. Siguiente punto. Si actuó de mala fe ese tercero, ahí sí, repito, insisto, si actuó de mala fe ese tercero, lo que vamos a tener, doctoras, doctores, es la reivindicación, se le puede solicitar. Ahora, ¿qué tipo de sentencia es, doctoras, doctores, la que declara la indignidad, ¿no? ¿Qué tipo de sentencia? ¿Cómo la podríamos catalogar? Si es una sentencia de condena, si es una sentencia constitutiva, declarativa, ¿qué tipo de sentencia es? Repito, insisto, la que estima, la que acepta, ¿ya?, un pedido de indignidad. Pues, doctoras, doctores, claramente una sentencia constitutiva. Es recién con la sentencia que la indignidad despliega sus efectos. Y no podría hablarse, doctoras, doctores, ya no sería posible postular, considerar, ¿no? No habría espacio, ¿ya?, para una indignidad sin declaración judicial. La indignidad, dicho de otra manera, no opera de pleno derecho, ¿ya? La indignidad, doctoras, doctores, no opera de pleno derecho. Se necesita la sentencia. Yo no puedo decir, no, esto no es, por poner un ejemplo, como el contrato nulo o el acto jurídico nulo, que lo es de pleno derecho, y la sentencia que declara o estima la demanda de nulidad meramente declarativa, meramente certificadora de una realidad preexistente. O sea, cuando el juez dice fundada la demanda de nulidad, eso lo entendemos en el sentido de que el acto o negocio jurídico siempre fue nulo y el juez está certificando una situación que ya viene de antes. Por eso, como dicen los autores brasileños, ¿no?, certificación, ¿ya?, está certificando, ¿de acuerdo?, una circunstancia, una realidad previa. Entonces, el juez, doctoras, doctores, en la indignidad, en cambio, está modificando la realidad preexistente. En la demanda de nulidad, cuando se declara fundada, el juez, la jueza no modifica en nada la realidad preexistente, está más bien constatando, verificando tal realidad previa. En cambio, en las sentencias constitutivas, como ocurre en la anulabilidad o el divorcio, el juez, ¿de acuerdo?, lo que está haciendo es modificar una situación previa. Aquí yo estoy dentro de la sucesión, ¿de acuerdo? Estoy dentro de la sucesión y por la sentencia de indignidad
me botan de la sucesión, ¿ya? Me retiran, me terminan expulsando. Entonces, tener en cuenta esa situación, doctores. Muy bien, llegados aquí, entonces, ¿cuáles son las causales de indignidad, ¿no? Actualmente, ¿cuáles son las razones? Gritonear, discutir, pelear, olvidarse de su cumpleaños, ¿no? Visitar poco al causante, ese hijo o hija que se olvida hasta el cumpleaños de su mamá, el cumpleaños de su papá, ¿no? No faltaría el que diga, ah, tú qué desagradecido, doctor, en ese ejemplo. Eso será para indignidad. Vamos a ver. Dijimos, al ser una cuestión que restringe un derecho constitucional, que lo recorta, tiene que ser pues algo claramente grave, ¿no? De trascendencia, relevante, bastante ofensivo para el sistema. Bueno, veamos. Número uno dice, los autores y cómplices de homicidio doloso o de su tentativa cometidos contra el causante. O sea, este sujeto lo intentó matar al causante, o si es que lo mató. Ahora dice, de sus ascendientes, descendientes o cónyuges, ¿no? El esposo, esposa. Entonces, no solo, digamos, chocó con el causante, sino con sus descendientes, ascendientes, esposo, esposa. Esta causal de indignidad no desaparece por el indulto ni por la prescripción de la pena. Ahora, viene la pregunta, ¿no? Doctor, una consulta. Si es la conviviente, intentó matar al conviviente. Profesor, no aparece mencionado. Ahí no está. Habla de esposo, esposa, cónyuge. No habla de conviviente o integrante de la unión de hecho. Entonces, fíjense, uno podría pensar en el inciso 2, los que hubieran sido condenados por delito doloso, cometido en agravio del causante o de alguna de las personas a las que se refiere el inciso anterior. Con, condenado por delito doloso. Ahí podría estar, porque también es un delito doloso la tentativa de homicidio. Entonces, no entraría por la primera causal, sino por la segunda. Y ojo, no tiene que ser autor, basta con ser cómplice. Y no vale, doctoras, doctores, que este indigno, digamos, haya conseguido por alguna razón el indulto. ¿Y qué pasa si al estilo de algún expresidente apela a la prescripción para que no le condenen y gana la prescripción? La judicatura penal dice sí, prescribió la acción penal. Eh, la causal no desaparece, habrá que evaluarlo igual en el proceso civil. Sea, en el proceso civil, doctor, se va a tener que chequear si cometió, no cometió, si es cómplice o no. Sí, exacto. Se va a tener que chequear ahí. Si es que el demandado trata de decir, no, ya prescribió, ya en sede penal ya quedó claro que prescribió, pero el código es claro también. Esta causal de indignidad no desaparece ni por indulto ni por prescripción de la pena. Bueno, ya vimos el inciso 2, los que hubieran sido condenados por delito doloso, ¿no? En agravio del causante o de alguna de las personas de su familia cercana, ¿no? Ya sabemos, ascendientes, descendientes, esposo, esposa. ¿Qué más? Los que hubieran denunciado calumniosamente al causante por el delito al que la ley sanciona con pena privativa de libertad.
tendría que haber quedado claro que ha habido una denuncia calumniosa. No porque haya habido una sentencia, sino por el hecho de que mínimo esa denuncia tiene que haberse, esa denuncia contra el causante tiene que encontrarse archivada y el archivamiento debe estar firme, porque a partir de ahí yo podría decir ha habido calumnia. Mientras la denuncia se esté tramitando, un poquito complicado, ¿no es cierto, doctoras, doctores? Mientras la denuncia se esté tramitando, medio complicado decir que ha habido calumnia. Si hay o no hay calumnia, eso ya se ve luego de archivada la denuncia, luego de desestimada. Ahora dice, los que hubieran empleado dolo o violencia para impedir al causante que otorgue testamento o para obligarlo a hacer testamento en un determinado sentido, para revocar, cambiar totalmente. Entonces, fíjense, los que hablan de dolo o violencia, o sea, vicios de voluntad. ¿Qué pasa si un vicio de voluntad me dio para que no otorgue testamento? ¿O hubo un vicio de voluntad más bien para que se le empuje a otorgar de forma irregular el testamento? Entonces, doctoras, doctores, en esos casos también tenemos una causal de indignidad. Los que destruyan, oculten, falsifiquen o alteren el testamento de la persona de cuya sucesión se trata y quienes a sabiendas hagan uso de un testamento falsificado. Fíjense, doctor. Aquellos que distorsionan el testamento, aquellos que lo alteran, ¿no? O inclusive lo lleguen a destruir. Ahora, el punto 6, los que hubieran sido sancionados con sentencia firme en un proceso de violencia familiar en agravio del causante. La violencia familiar, si el demandado lo pierde, si el demandado pierde completamente en el principal de este proceso, se le genera una causal de indignidad. No basta, obviamente, con denunciar, no basta, obviamente, simplemente con conseguir las medidas de protección, porque eso no es sentencia firme. La medida de protección es una medida cautelar. Oiga, mire, aquí hay una razón para declarar indigno, porque aquí están las medidas de protección, el finado tuvo un gran problema con este heredero, el finado o finada hizo su proceso de violencia familiar. Bueno, pero no basta haber iniciado el proceso. De acuerdo, doctores, repito, insisto, no va a bastar, no va a ser suficiente con haber iniciado el proceso. Tiene que ganarse la sentencia contra el demandado, denunciado, entre comillas, tiene que quedar firme, ¿no? Y repito, en su contra. Luego tenemos el punto 7. Es indigno de suceder al hijo el progenitor que no lo hubiera reconocido voluntariamente durante la minoría de edad o que no le haya prestado alimentos y asistencia conforme a sus posibilidades económicas, ¿no? Aun cuando haya alcanzado la mayoría de edad, si estuviera imposibilitado de procurarse sus propios recursos económicos.
también es indigno de suceder al causante el pariente con vocación hereditaria o el cónyuge que no le haya prestado asistencia de alimentos cuando por ley estuviera obligado a hacerlo y se hubiera planteado como tal en la vía judicial. Tiene que haberse planteado en la vía judicial. Y no dice o, dice y. Ahora, si el progenitor no reconoció voluntariamente al hijo, sino de manera a la fuerza tuvo que haber un proceso, ahí, aún no le haya prestado alimentos. Ahora, fíjense esta parte, aun cuando haya alcanzado la mayoría de edad, papá, mamá, he acabado el colegio, todavía no tengo 28 años, 424 el Código Civil, doctores. Recién tengo, imagínense, ¿no? 18, 19 años, quiero que me ayudes a pagar la universidad. Y el papá, el mamá tiene, pero dice, no, ponte a trabajar. Ya has estado sin producir demasiado tiempo. Tienes que producir, tienes, tienes que trabajar. Y no le apoyan a este mayor de edad, pese a sus estudios superiores, imagínense, exitosos. Este hijo puede decir, te voy a desheredar, te voy a declarar indigno si algo me pasa. También. Y como dijimos, doctoras, doctores, en el tema de que no prestó alimentos, tiene que haber una sentencia, tiene que haber un proceso de alimentos terminado, ya, y tiene que pagar, no le dio la gana de pagar, eso también nos lleva a la causal, ¿de acuerdo? Vamos entrando entonces, doctores, al siguiente concepto, ¿ya? La desheredación. Mientras que en la indignidad me sacan, ya me terminan expectorando de la sucesión en la indignidad. En la desheredación es una cosa más puntual, ¿no? Dice, por la desheredación el testador puede privar de la legítima. O sea, ya no se refiere a la herencia como tal. En la desheredación es simplemente el asunto, doctoras, doctores, de la legítima. A alguien no lo van a retirar de la sucesión, le van a quitar la legítima. Repito, en la desheredación le van a retirar la legítima al forzoso. Doctor, pero entonces si le van a quitar la legítima, eh, pueden reconocerle otras cosas. Ah, sí, por supuesto. O sea, solo es el asunto de la legítima. Otro tipo de derechos, se supone, no se verían afectados. Ahora dice, en la desheredación, ahora dice, la causal de desheredación debe ser expresada claramente en el testamento. La desheredación dispuesta sin expresión de causa o por causa no señalada en la ley, sujeta a condición, no es válida. La fundada en causa falsa es anulable. A ver, si se va a desheredar, ¿quién deshereda? No el juez, como en la indignidad. Aquí quien deshereda, doctoras, doctores, es ni más ni menos que el propio testador, ¿no? El propio causante. El propio causante, doctoras, doctores, es el que va a concretar la desheredación. Ahora bien, en el caso
de la desheredación, dónde se hace la desheredación, porque eh, en la indignidad ustedes recordarán que es el juez en su sentencia. Y ahí la desheredación la hace el mismo causante, no en cualquier lugar, lo hace en el testamento. Y al desheredarlo o al declarar que lo está desheredando, ¿eso qué significa? Que se le está quitando la legítima. Doctor, pero si le ha quedado porción disponible, si lo han desheredado y no se dice más, y le han dejado aparte de la herencia la porción disponible, esa porción disponible tendría que perderla. Bueno, en principio no. Si es una desheredación a secas nomás, no. Los bienes que haya adquirido, que no sean parte del tercio de libre disposición, o que estén dentro, perdón, del tercio de libre disposición, si están dentro del tercio, perfecto, normal, se lo mantiene. Doctor, pero lo han desheredado, pero es que la desheredación no va a atacar al tercio de libre disposición, ataca a la legítima, ataca esos dos tercios si hay descendientes, ¿no? La mitad si solo hay ascendientes. Entonces, no siempre es un tercio de libre disposición. A veces es la mitad con libre disposición. Repito este último caso, cuando el sujeto, el individuo, no tiene sucesores, tiene básicamente ascendientes. Ahora, ¿qué ocurre, decíamos, si se deshereda así nada más, sin mayor precisión, sin mayor explicación? Simplemente lo desheredaron y ya está. No hubo mayor comentario. No hubo mayor explicación. En el testamento dice, desheredo a Juanita. A Juanita, lamentablemente, la estoy desheredando. Y no se expresa la razón. Se desheredó y nada más, doctores. No hubo una explicación, no hubo un sustento específico para esa desheredación. Simplemente agarraron, desheredaron y fin del tema. ¿De qué hacer en ese caso, no? Ahí la norma dice que es inválida la desheredación. Dice que no es válida. Y no solo cuando no se expresa la razón o la causal de la desheredación, que también vamos a verla, sino cuando la desheredación se condiciona, se somete a una condición, no es validero, no es valedero tampoco. Ahora, pero, ok, si no es valedero, pero ¿cuál es la consecuencia? Porque invalidez es un poquito genérico. Doctor, tendrían que explicarme cuál es con precisión la consecuencia. Aquí dice que cuando la desheredación se sustenta en una causa falsa, doctoras, doctores, repito, cuando la desheredación se sustenta en una causa falsa, es mentira y obviamente, como veremos, el sucesor cuestiona la desheredación, dice que es mentira y hace un proceso y lo gana. Entonces, ahí que tenemos una desheredación fundada en causa falsa, porque el Poder Judicial determinó que la causal no se había dado. Entonces, ¿qué tiene que pedir? Dice anulable, se tendría que solicitar la anulación de esa desheredación. ¿Por qué? Porque la razón de ser de la desheredación fue una mentira, fue una falsedad. No hubo la causal. El causante fue engañado, fue sorprendido, quiso quitarle la legítima antes de morir porque le tenía cólera, pero resulta que no había realmente causa.
Esa desheredación es anulable y el afectado, en rigor, tendría que demandar la anulación de la desheredación. Es una anulabilidad especial. Recuerden, doctoras, doctores, lo que dice el artículo 221 del Código Civil. Dice, ¿no? El 221. El acto jurídico es anulable, dice 4, cuando la ley lo declara anulable. Esto es lo que se llama anulabilidad especial. Dice, doctoras, doctores, repito, cuando la ley lo declara anulable. 221, inciso 4. Y aquí tenemos un supuesto específico donde el acto de desheredación es anulable cuando la causal es mentira. Ok, si la causal es mentira y hay anulabilidad, la pregunta es, ¿qué sucede si no se expresa la causa, como decíamos? No es válido, ok, no es válido, pero la nulidad no es validez. La anulabilidad tampoco. O sea, o también es, mejor dicho, entre nulo y anulable. Tendríamos ahí para decir qué pasa con la desheredación que no se menciona. Una forma sería, por lo mismo que no hay mucha jurisprudencia sobre esto, una forma es plantear las pretensiones de forma subordinada. Es decir, pido como pretensión principal la nulidad de esa desheredación y como pretensión subordinada la anulación. Porque, doctores, ¿qué diferencia radical, pregúntense, qué diferencia de peso hay entre una desheredación que se funda en una razón falsa, el causante miente en su testamento, prácticamente está difamando al heredero? ¿Qué diferencia hay entre eso, una causa falsa, y una causa que no se menciona? Simplemente deshereda y ya, y no dijo más. O sea, en ambos casos es una desheredación irregular. Ambos casos tenemos que no hay una causal. Con lo cual podríamos decir, doctoras, doctores, que cuando la desheredación no se precisa su alcance, eh, sería anulable también. Sería anulable. No habría una razón para, ¿no es cierto?, darle un tratamiento distinto, está en la misma norma. Es una posibilidad, porque también hay que reconocer que en la práctica muchas veces se plantea de frente, en esos casos, doctoras, doctores, la nulidad contra la desheredación que no expresa causa alguna. Bien, entonces un poco recapitulando lo último, ¿ya? ¿Qué pasa si la desheredación no indica nada? Desheredaron a alguien a secas y no hay más. Habría una anulabilidad en esa cláusula, en esa disposición testamentaria. ¿Qué sucede si se descubre que la razón, sí, la desheredación es, digamos, precisa, específica, pero es una mentira? Es una mentira la causal invocada en el testamento. En ese caso, ¿qué va a ocurrir? Anulable también. ¿Ya? Entonces, para nosotros, doctoras, doctores, anulabilidad habría en ambos casos. No tendría sentido que uno sea nulo y el otro anulable. ¿Ya? Porque claro, fíjense, a ver, miren, lo desheredo porque me hizo esto o aquello, no, me abandonó o intentó matarme. ¿Ya? Y es mentira, anulable, anulable. ¿Eh? Ahora, lo desheredo, ¿por qué? Lo desheredo nomás. Nulo eso, o sea, va a ser más grave que lo anterior es más grave. Entonces no tendría sentido que lo menos grave sea nulo y lo más grave anulable. Nada que ver.
Así que por un tema de lógica, eh, por el argumento a fortiori, a mayor razón, ¿no? Podríamos decir que cuando el código habla de invalidez en ese supuesto, que no es válida la desheredación, sería una anulabilidad también, como esa desheredación fundada en una razón que es mentira, en una razón que es falsa. Bien, sigamos. Uy, allá. Bien, vamos a ver, doctoras, doctores, el régimen. Igual tratemos, como decíamos siempre, de dejar las preguntas en el chat, sin perjuicio de que va a dejarse un tiempo prudencial para formular las preguntas, de repente utilizando el micro ahí con la moderación del doctor Reader. Bien, entonces, dice, no pueden ser desheredados. Hay intocables que no se les puede desheredar por más que quieran. Dice, los incapaces menores de edad, ni los mayores que por cualquier causa se encuentren privados de discernimiento. Estas personas tampoco pueden ser excluidas de la herencia por indignidad. ¿Qué tal, no? No tienen discernimiento, no se les puede desheredar. Son menores de edad, no se les puede desheredar. Y tampoco es que no se les pueda desheredar, o no solamente la imposibilidad de desheredarlos, tampoco se les puede declarar indignos. Se les entiende, a ver, doctores, aquí, se les entiende pues por su peculiar situación de vulnerabilidad, ¿no? Por un tema de tutela a los sujetos débiles, en situación vulnerable. Pero uno se pregunta, ¿no? Puede ser la pregunta bastante valedera. Y, y si el niño es Ricky Ricón, o sea, le dejaron, tiene un gran patrimonio, esa persona menor de edad, ese discapacitado, bueno, esa persona que no tenga discernimiento por algún tema de discapacidad, imagínense, discapacidad mental profunda, pero tiene un gran patrimonio. De repente, antes de caer con la discapacidad o enfermo, lo que le provocó la discapacidad mental profunda, antes de caer enfermo, insisto, obtuvo un gran patrimonio. ¿Mm? Estaríamos ante un sujeto débil, vulnerable, si tiene, disculpando la expresión, la billetera gorda, quizá podría hacerse alguna interpretación restrictiva y allí sí. Cuando incurrió en el hecho que da pie a la indignidad, estaba consciente, tenía discernimiento, tenía todo. Después de consumar eso, tiempo después, cae en un tema de ausencia de discernimiento, se le genera la discapacidad mental profunda y tiene los recursos. No es que esté en una situación vulnerable. Quizás podríamos interpretar restrictivamente la norma y decir, no, en estos casos también se le puede desheredar. Ahora, los efectos de la desheredación. Dice, se refieren a la legítima. Claro, se retira la legítima. Entonces, se refieren a la legítima y no se extienden a las donaciones y legados otorgados al heredero, ni a los alimentos debidos por ley, ni a otros derechos que corresponden al heredero con motivo de la muerte del testador. Entonces, solamente la legítima. Otras cosas no se afectan. Tampoco los alimentos.
O sea, ese sujeto que incurre en la causal de desheredación, de repente queda en una situación de esto de necesidad, necesita un tema de alimentos, no se le puede declarar indigno ni desheredar, ¿no? Bien, doctores, entramos a un temita aquí procesal, ¿ya? Quizá es un poquito la parte más delicada de desheredación. Eh, Finalmente el tema de las causales, quién puede, que no puede, es una cosa medianamente clara. Vamos viendo aquí algunos temitas procesales. Dice, el derecho de contradecir la desheredación corresponde al desheredado o a sus sucesores, no a otro. Entonces, recuerdo hace varios años, antes de la pandemia, en una consultoría me decían, doctor, eh, lo han desheredado a mi hermano, doctor, han desheredado a mi conviviente. Quiero intervenir porque es una injusticia, es una mentira. Él o ella está con su orgullo y no quiere hacer nada. ¿Qué pasa ahí? Bueno, algunos doctores lo dejan pasar, porque como ya dijimos, ¿quién se va a quedar? Sus hijos, pues. Entonces dicen, mira, bueno, si mi papá ha decidido eso y quiere que sus nietos se queden con las cosas, normal que se cumpla su deseo. O sea, no lo hacen tanto por un tema de que están consintiendo, se sienten culpables de algo, ¿no? Sino que lo hacen por un excesivo respeto al criterio de su padre y como que desde un tema familiar, y bueno, pues no son sus propios hijos, ¿no? Los que salen beneficiados, dicen, de ahí saldrá para su colegio, para la universidad, menos carga para mí, normal. O sea, no, pero mira, que cómo se va a quedar tu nombre manchado, me da igual. Y los hijos, bueno, está bien, papá, te apoyamos. Claro, están recibiendo, ¿no? Como que no están muy motivados para cuestionar. Pero, doctor, la esposa, el esposo, el hermano. No, nada que ver. ¿De acuerdo? Ahora, lo que vamos a ver, ¿no? La próxima semana, Dios mediante. Eh, el tema de la aceptación y la renuncia a la herencia y la acción subrogatoria. eh, Encaja con este asunto. Porque muchas veces se pregunta, nuevamente, tanto en la consulta profesional como en las clases, ¿no? Sobre todo las clases de derecho de las obligaciones. Doctor, mi deudor no ha contradicho la desheredación y no está ingresando los bienes a su propiedad. Tengo que hacer algo. No, no puedes hacer nada. No, doctor, pero yo escuché que la acción subrogatoria, puedo ejercer los derechos de mi deudor. Claro, pero eso es como en el caso de la herencia. O sea, si ya le llega y por ahí pues no dice nada, el acreedor dice no, que se acepte la herencia. Pero aquí no estamos hablando de la aceptación de la herencia. Aquí ha habido una desheredación y la desheredación produce sus efectos. Entonces, un poquito complicado que el acreedor pueda aquí cuestionar la desheredación. Oiga, doctor, una pregunta. Ah, ¿podría ser
Y aquí ya estamos en acto jurídico, obligaciones, ya sucesiones como que empieza a esfumarse un poco, ¿no? Y entran otras ramas del derecho civil a tallar. Doctor, podría ser que el propio sucesor, podría ser que el propio heredero le dice a su causante, desherédame, porque si pasa por mí, los acreedores me van a despelucar. ¿Para qué voy a recibir esto? Si los acreedores van a venir como buitres, ¡ah! Mejor bótame, sácame y que entren tus nietos, mis hijos. Yo solo lo veo pasar, no recibo nada. Lo miro junto con mis acreedores. Viene la pregunta si ante eso los acreedores, porque sería una desheredación falsa o en causa falsa, y ustedes ya saben que eso es anulable. Ahora viene la pregunta, ¿y quién puede hacer valer la anulabilidad? Esos acreedores podrían hacer valer la anulabilidad diciendo que están siendo perjudicados por una desheredación trucha, o es únicamente, ¿no?, el desheredado. Porque una cosa es la anulación de la desheredación, ¿ya? Al menos en la terminología de la ley, y otra cosa es el derecho de contradecir la desheredación. Pero se supone que ¿por qué yo lo contradigo? ¿Por qué lo contradigo, doctoras, doctores? Porque es falso, pues. O sea, yo voy a ir al juzgado, ya por eso les dije que esta parte ya es más analítica, ¿no? ¿Cuáles son las causales? Bueno, eso está en el código. ¿A quién puedo desheredar o no? Eso también está en el código. Y obviamente hay que estudiarlo, hay que repasarlo. Pero aquí ya estamos en un análisis un poquito ya más profundo, de que no sale, no es que el código me diga tal o cual cosa. Entonces yo tengo que pensar, a ver, ¿a quién o por qué yo hago la contradicción? O sea, ¿en base a qué yo voy a contradecir la desheredación? ¿Por qué? Yo la voy a contradecir, doctoras, doctores, porque es falsa, pues. Entonces, de esto que se desprende, que el derecho de contradecir es el derecho de anulación de la desheredación fundada en causa falsa. Con lo cual, un poquito complicado que los acreedores puedan meterse. Está un poquito difícil, ¿no? El derecho de contradecir la desheredación entonces corresponde al desheredado o a sus sucesores, nadie más. ¿Cuánto plazo hay? 2 años. Y fíjense la importancia, desde que conoce. Esa es la aplicación otra vez del 1993. Aquí el código o el libro cuarto de sucesiones es más específico. Desde que el desheredado tiene conocimiento del contenido del testamento. De repente se enteró lo que dijimos, ¿no? El hijo o hija malagradecido. Ni se enteró que su papá o mamá falleció, ¿ya?, hace tiempo, hace más de 2 años. Recién se enteró. Escapa su conocimiento. Entonces, en ese escenario, doctoras, doctores, ¿ya?, en ese escenario, ¿qué va a ocurrir? Que el sujeto va a tener que postular: yo recién he tomado conocimiento, yo recién me he enterado. Así que no me digan nada,
Mis 2 añitos se cuentan recién desde que yo me enteré. ¿Qué pasa si pudiendo reclamar se queda callado más de 2 años? Ya la desheredación se vuelve firme, entre comillas. Ahora, el que deshereda puede interponer demanda contra el desheredado para justificar su decisión. Esto es una de las cositas que comentamos un poquito clases atrás. O sea, la persona puede desheredar en el testamento, pero finalmente el desheredado va a poder contradecir, o sea, el desheredado va a poder contradecir. Por ahí no hay mayor, digamos, inconveniente. El asunto es claro, ¿no? Entonces, este desheredado, doctoras, doctores, eh, tiene o puede ser demandado antes. Entonces, el causante dice, si yo dejo, o sea, yo lo quiero desheredar, yo lo quiero votar de una vez, digamos, de la legítima. Una opción que tengo es esperar que llegue el momento de hacer mi testamento y que los días de mi vida lleguen a su final y bueno, ya, pero si es así, si el causante, el testador, toma esa decisión, tiene que tener claro que van a poder refutarlo después de muerto. Doctor, el testador quiere morir tranquilo, ¿ya? Y sin problema, ¿ya? Quiere morir en paz y quiere iniciar antes la desheredación. Quiere dejar todo expedito para que al desheredarlo ya no haya ningún tema después de su muerte. Entonces, se puede interponer demanda contra el desheredado para justificar su decisión. Va a ser un proceso abreviado. Y dice, la sentencia que se pronuncie impide contradecir la desheredación. Repito, insisto, la sentencia que se pronuncie impide contradecir la desheredación. Claro, eso sí es que no hay una nulidad de cosa juzgada fraudulenta, ¿no? Que sería la última chance o un amparo. Pero si pierde el proceso de justificación de desheredación, ya pues no, lo deshereda y ya está. Ahora, en caso de no haberse promovido juicio por el testador para justificar la desheredación, corresponde a sus herederos probar la causa si el desheredado o sus sucesores la contradicen. ¿Ya? Ojo con eso. Ahora, otra pregunta, doctores. Estos temitas de invalidez, ¿no? Nosotros que hemos escrito algún libro sobre este tema de invalidez e ineficacia, por ahí una parte de ese texto le vamos a alcanzar al doctor Reader para la difusión académica. Por ahí los que hemos tenido oportunidad de estudiar un poquito estos temas de nulidad, invalidez de actos jurídicos, un temita un poquito descuidado es estos asuntos de la invalidez en el derecho sucesorio. Porque cuando uno ve, no voy a decir nombres, pero cuando uno ve los textos clásicos de acto jurídico, eh, salvo los maestros del Código del 36, como José León Barandiarán, ya la gente actual, bueno, actual entre comillas, ¿no? Porque algunos tan mayorcitos. Nulidad de acto a contratos, tema de derechos reales.
Oiga, pues, toda la problemática de las sucesiones, no, como no le dan giro. Y hay estos temas, ¿no? Como pueden ustedes ver. Eh, dice aquí, en caso de no haberse promovido el juicio, corresponde a los herederos probar la causa si el desheredado sucesor la contradice. Ya, pues si no contradicen nada, ahí queda. Pero les decía, ¿no? Doctor, pero ¿qué pasa con esa desheredación obviamente irregular? ¿Cómo así? En un testamento pone, ¿no? Lo desheredo. ¿Por qué? Por su deficiente nivel académico o su deficiente rendimiento estudiantil. O sea, por tema de notas. Lo desheredo. Lo desheredo, solo es un ejemplo hipotético, doctoras, doctores. Lo desheredo por haber adoptado tal o cual posición política, por haber defendido el régimen o por haber criticado el régimen. Lo desheredo porque no supo cuidar su matrimonio y se divorció 2, 3 veces. Así, o sea, algo que obviamente por ley no es causal de desheredación, pero lo pone, pues doctores, ¿qué quieren que haga? Lo pone, la gente lo pone. E increíblemente, a mí me parece insólito, no faltan los notarios que simplemente escriben. No es su voluntad, a mí no me digan nada. Pero si supuestamente la propia ley del notariado, y eso de repente con algunos de los que está aquí lo habrán visto, que lo conversamos hace un par de meses, me parece, el notario tiene que adecuar su comportamiento a la normativa imperativa. No puede ser de que no, bueno, lo hago como quiero, no es su voluntad, ¿qué quieres que haga? No me preguntes. No, pues en absoluto. Bueno, doctor, y en ese caso, bueno, con el noveno pleno casatorio civil tendríamos una respuesta, doctores. Ah, y siempre estamos en la órbita de la anulabilidad, ese es el problema. Claro, porque ahí se dice causa falsa, pero esto no es causa falsa. Esto es causa manifiestamente ilegal. Ok, o sea, tendría que haber un juicio de contradicción de todas maneras. Pero lo que sí podría postularse es que el sucesor puede tomar los bienes y decir, esto es nulo, porque lo que es anulable es la causa legal pero falsa o cuando no se precisa la razón de la desheredación. Pero si me vienen con una causal impertinente, ¿no? Que mi papá no me perdonó nunca que no fuera hincha de la U y por eso me excluye. Eso es nulo, pues, manifiestamente nulo. Y la decisión en nulidad es meramente declarativa, siempre ha sido nulo. Entonces la persona puede desconocer el acuerdo o la disposición de desheredación bajo su propio riesgo. Lo desconozco, para mí no es, me quedo con los bienes, ¿no? Me quedo con los objetos, qué sé yo, no lo devuelvo, me lo quedo, quítenmelo pues. Ahí está. Bien, sigamos, doctores. La desheredación dice queda revocada.
por instituir heredero al desheredado o por declaración expresada en el testamento o en escritura pública. Aquí está el perdón, doctoras, doctores. El perdón debe constar o tendría que constar por escritura pública. No produce efecto el juicio anterior seguido para justificar la desheredación. O sea, lo desheredo, pero lo perdono. Y para la indignidad, la misma historia. Papá, he incurrido en una causal de indignidad. Papá, mamá, yo que siempre te cuido, yo que siempre te atiendo, mis hermanos se han olvidado de ti. El único que te atiende soy yo. El que corre con tus medicamentos soy yo. Bueno, hubo un incidente. Te di medicina equivocada y casi mueres. Me han denunciado todo, pero obviamente si hubiera pasado una desgracia, hubiera sido culposo, no doloso. Y lo que es culposo no genera indignidad ni es causal de desheredación. Pero papá, mira, mejor aseguremos y perdóname. Sácate una escritura pública. Perfecto. Un poco como para recontrasegurar. O sea, no hay, yo, Juan Pérez, en relación a este incidente, no, no hubo nada malo, no habría una razón de indignidad, pero para el supuesto negado que se considere que hay una indignidad por medio del presente instrumento, lo perdono. Ahí está. Ahora, lo que resultaría interesante, doctoras, doctores, y otra vez estos temas de acto o negocio jurídico. Doctor, si el perdón está en minuta, doctor, si el perdón está en una carta notarial, doctor, lo perdonó por WhatsApp, ¿cómo hacemos ahí? Bueno, doctores, en un escenario medio complicadito como ese, o sea, obviamente, obviamente, doctores, en ese supuesto, ¿no? Eh, lo que debiera quedar claro es que no es recomendable hacer un perdón así. O sea, eso ya es obvio, ¿no? No admite discusión. El problema es qué pasa si la muerte sorprende a la persona. La muerte lo sorprende, la muerte lo pilla y no llegó a formalizar por escritura pública. Bueno, podríamos aplicar el principio de libertad de forma de los actos jurídicos. Recordemos lo que dice nuestro artículo 143 del Código Civil. Dice, cuando la ley no designe una forma específica para un acto, los interesados pueden usar la que juzguen conveniente. Esa es una regla. Luego viene la otra, la del 144. Cuando la ley impone una forma y no sanciona con nulidad su inobservancia, constituye solo un medio de prueba de la existencia del acto. Constituye solo un medio de prueba de la existencia del acto. O sea, acá no hay una sanción de nulidad. Por ahí. Pero no vamos a negar que eso es jugar con fuego. Porque lo ideal es hacerlo por escritura pública, ¿no? ¿Por qué?
Porque no va a faltar quien quiere entender, fíjense ustedes al comienzo de la PPT, y ya para ir avanzando, autores, no nos vaya a ganar el tiempo, eh, dice, por declaración expresada en el testamento. El testamento, como sabemos, siempre es formalidad solemne. O por escritura pública, o tendría que estar en la misma lógica que el testamento. O sea, la escritura tendría que ser solemne, como el testamento. Podría haber una interpretación de ese tipo. Bien, revocada la desheredación no puede ser renovada sino por hechos posteriores. Doctora, ¿a qué se refiere esto? Me arrepiento de haberte perdonado. Eres lo peor. Te voy a desheredar de no. No, ya no. Si me perdonaste, ya fue. A menos que el perdón se haya realizado con algún tipo de vicio de voluntad y se pida la anulación de la revocación de la desheredación. Pero bueno, ya son supuestos un poquito extremos, ¿no? Los descendientes del desheredado heredan por representación la legítima que correspondería a este si no hubiera sido excluido. El desheredado no tiene derecho al usufructo ni a la administración de los bienes que por esta causa adquieran sus descendientes que sean menores de edad o incapaces. Vamos a las causales, doctoras, doctores, ya para ir llegando al último tramo de nuestra sesión de hoy. ¿Cuáles son las causales para desheredar? Hay causales generales, causales de los descendientes, causales de los ascendientes. A ver, vamos. Haber maltratado de obra, entiéndase, golpeado, acciones, o injuriado grave y reiteradamente al ascendiente o a su esposo o esposa, si este también es ascendiente del ofensor. Entonces, aquí, ¿qué ocurre si ha ofendido a la segunda esposa, que no es su mamá? No hay, no entraría. Por analogía, ya dijimos que acá no se aplica por analogía, doctoras, doctores. Son normas restrictivas de derechos. Es lo que está vigente. Ahora, como un comentario académico nada más, y bueno, a ver, acá le dejo la idea al doctor Rieder. El día de ayer hubo un pleno jurisdiccional en la Corte Superior del Santa. Tiene que ver un poquito con temas de sucesiones, con colación, eh, pero también se abordó otro tema y un comentario del doctor Renzo Cavani. Lástima que no llegué, yo estaba de expositor del tema número 2 y él estaba cerrando el tema uno. Pero una cosa que le escuché decir era que reglas como el artículo cuarto del título preliminar del Código Civil ya son caducas en el derecho comparado, que ya está superado. No lo tengo tan claro. Todo el respeto por mi querido amigo y colega, destacado profesor de Derecho Procesal Civil. No lo tengo muy claro, pero en cualquier caso, y eso sería tranquilamente para algún seminario, a ver, ahí le dejo la idea al doctor Rieder, para conversar esto en algún evento de Udeápolis con el doctor Cavani, pero sí, sí es cierto que caduco o no, el artículo cuarto del Código Civil está vigente, ¿ya? Y por principio de legalidad, digamos, tendría que aplicarse sin más, ¿no? Entonces, regresando a lo que nos interesa, no puedo aplicar esto por analogía. Bueno, dos, haberle negado sin motivo justificado los alimentos o haber abandonado al ascendiente encontrándose este gravemente enfermo o sin poder valerse por sí mismo. Mi hijo me ha dejado botado. Cuando necesité ayuda, se mandó mudar. Desheredación.
haberle privado de su libertad injustificadamente. Mi hijo, mi hija, mi nieto, mi nieta me secuestró. ¿Tá? Ahora, llevar el descendiente una vida deshonrosa e inmoral. O sea, condenado por corrupción, imaginemos. Uy, uy, uy. Podría entrar. Abrió su OnlyFans. Inmoral. Bueno, habría que verlo con detalle, como se diría. Haber negado injustificada. Ahora, son causales de desheredación de los ascendientes. Haber negado injustificadamente los alimentos a sus descendientes. Injustificadamente. No me dio alimentos cuando necesité. Ojo, nuevamente, dada la redacción de la norma, esto no es analogía, ¿eh? Es una interpretación simple del texto de la ley. Tenía más de 18 años, necesitaba universidad, me necesitaba instituto, mis papás me dejaron, pudiendo mantener. Como no estudié la carrera que ellos querían, me dejaron a mi suerte. Los voy a desheredar, ya, podría ser. Haber incurrido el ascendiente en alguna de las causas por las que pierde la patria potestad o haber sido privado de ellas, ¿no? El maltrato, básicamente. Ahora, doctoras, doctores, estas razones, ¿ya? Como habíamos dicho, pueden servir de base para la indignidad, sí. Y como ya se indicó también, la indignidad, doctoras, doctores, siempre es ex post. Doctor, si la persona quiere, vuelvo a repetirlo, ¿no? Porque es una pregunta constante, frecuente y una idea fuerza, no una idea clave. Doctor, si la persona quiere romper el vínculo, ¿no? Y no le quiere dejar nada, 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 ¿no? Ahí, doctor, se podría quizás hablar de una indignidad. No, siempre es desheredación, doctor. Lo que hace el causante es desheredación. Los causantes no hacen indignidad. Los que hacen indignidad son los otros sucesores o herederos forzosos. Otra cosa es que el causante, potencial causante, testador, utilice una de las causales de indignidad para desheredar. Esa es otra cosa. Pero por favor, que quede claro que un causante, un testador, no va a ser indigno. Por último, y esto tiene que ver con el tema de interpretación del testamento. Doctor, el causante se equivocó, doctor. ¿Por qué? No desheredó en su testamento, sino que declaró indigno. No utilizó el término desheredación, utilizó los vocablos o el verbo indignidad. Malogró el testamento, malogró la desheredación que en la práctica buscaba. No, doctoras, doctores, no debiera entenderse que se malogró la desheredación que en la práctica se buscaba. Ahí hay que recordar un par de cosas y con eso vamos cerrando. Número uno, y lo dice el quinto pleno casatorio civil en su fundamento 138, lo que buscan los particulares cuando celebran actos o negocios jurídicos, y eso incluye al testamento, que es el negocio jurídico de sucesión por excelencia. Cuando los sujetos celebran negocios, buscan alcanzar objetivos o finalidades prácticas.
objetivos prácticos, fines prácticos. No tiene por qué expresarse de una forma técnico-legal el particular que celebra un negocio. Y segundo, en la interpretación del testamento, lo que importa, como dice un profesor español, Díaz del Escano Sevillano, Ignacio Díaz del Escano Sevillano, la interpretación en los testamentos tiene una ley suprema, la voluntad del sujeto. Obviamente, siempre y cuando podamos descubrirla, advertirla. Si queda claro de la redacción del testamento e inclusive de otros medios de prueba que pueden ilustrarnos sobre la voluntad, obviamente vamos a saber o advertir que lo que se buscaba genuinamente es una desheredación. Así que por el hecho de que se haya equivocado o haya metido la pata, como se dice, al redactar y en vez de desheredar haya declarado indigno, eso no tendría por qué estropear las cosas. Bien, doctoras, doctores, con esto estaríamos cerrando. Les agradezco mucho su participación, su conexión esta noche, pese al partido. Ya el doctor Rieder ha estado ahí súper pendiente, no ha visto ni un segundo el partido. Ha estado todo el rato en la ponencia. Muchísimas gracias, doctor Rieder, por la oportunidad nuevamente al equipo de Udeápolis. Siempre es grato estar aquí. Desde que hemos empezado a trabajar, todo es excelente, bastante cómodo. Muchas gracias. Y bueno, pasamos a las preguntas que pudieran haber para cerrar. Muchas gracias, doctor Fordinamanco, estimados colegas también. Habíamos llegado a 450 conectados, pero seguimos 347. Muchas gracias, estimados colegas. En estos momentos vamos a dar pase a la ronda de preguntas, pero por favor les pido tener activo su cámara, levantan su manito y le hago, bueno, ya le hacen llegar la pregunta a nuestro docente. Recordarles, no casos particulares, pero igual. Si ninguno de nuestros participantes tiene alguna pregunta por audio, va a ser por lo que es el chat. No dice Blanca. Doctor, a ver, un señor tiene tres hijos. A uno le adelantó la herencia, le ha dado un terreno y la casa donde vive. Le va a dejar a los otros dos hijos con testamento. Con este caso tendría que ponerlo un testamento, no entiendo. Presumo que el doctor Blanca dice si él hace un adelanto de herencia, pero a los dos hijos no les da la herencia. Les deja, como dice, en el aire. ¿Cómo quedaría en esa posibilidad, doctor? Gracias. Sí, gracias, Reader. Bueno, en ese caso, justo lo que estábamos conversando en relación a este tema del Pleno Distrital Civil del día de ayer, eh, una posibilidad sería la colación, que es lo que en realidad correspondería, la acción de colación. ¿Sabe qué, señor juez? Mi papá, mi mamá han donado más de la cuenta a mi hermano y yo me quedé sin mi legítima, ¿ya? Así que colación, por favor, ¿ya? Así que eso sería recordar que la acción de reducción del 1645 del Código Civil es cuando las donaciones o los actos de liberalidad son en favor de terceros que no son herederos forzosos, no son legitimarios. A tener en cuenta esa situación. Gracias. Gracias, maestro. A ver, voy a dar pase a Sofía, pero no tiene cámara activa. Ya saben, estimados colegas. Ahí está. Sofía, muy buenas noches. Por favor, una pregunta. Gracias. Buenas noches, doctor. Felicitarlo por su ponencia, muy buena, de mucho aprendizaje. Mi pregunta es la siguiente. Usted dijo que en el tema de la indignidad, cuando se declara indigno a un heredero, están prestos a sucederlos sus, sus descendientes. En el caso de legatarios, ¿sucede lo mismo? O en el caso también de la cónyuge, cuando es declarada indigna, puede sucederla su hija, que de repente no es hija
de su cónyuge, quien va a ser el causante? Sí, gracias, doctora, por la pregunta. En efecto, ¿no? Y lo dice el código, los incisos 1 al 6 del 333, arrancando por el adulterio, ¿no? Entre otros, son causales para desheredar al esposo o esposa. Ahora, la pregunta de la doctora Sofía es bien interesante, ¿no? Porque ¿qué ocurre si este esposo o esposa, ¿no? Que ha sido desheredado, tiene hijos de otro compromiso, ¿no? Bueno, son sus sucesores, o sea, no tienen por qué compartir la estirpe, al menos el código no dice eso. Entonces, en una situación de ese tipo, ¿no? Podría ser, pero ¿cuál es el problema? Como dice representación sucesoria, tiene que haber, ¿no? Un entroncamiento. Entonces ahí, doctora Sofía, la única persona que estaría habilitada es el hijo o hija común, porque vamos a llamarlo así, doctora, un hijastro o hijastra, salvo que el TC, ya hemos hablado creo de esto en sesiones anteriores, salvo que el TC venga con alguna novedad sobre las familiastras, pero en principio eh, el hijastro, hijastra es un extraño, o sea, para ponerlo en crudo, ¿no? A nivel sucesorio, ¿no? Entonces, no entra la figura de la representación sucesoria, ¿no? Para la representación sucesoria, para ponerlo en sencillo, tiene que haber un entroncamiento. Evidentemente, la hija o hijo de otro matrimonio, de otro compromiso, no entraría, ¿no? Tendría que ser el hijo común. Entonces, es más, no por estas normas, doctora Sofía, sino más que nada por lo mismo que nos remite a la representación funciona de esa forma. Así le podría contestar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro. Nos dice Gabriel. Doctor, buenas noches. ¿La sentencia constitutiva por indignidad abarca a la pensión por viudez que otorga la ONP? Gracias. Gracias, doctor Rieder. No, el propio Código Civil dice que solamente se refiere a temas de la legítima. Otros asuntos quedan en principio a salvo, ¿no? Lo estrictamente o lo que resulta ser ajeno a lo sucesorio, como que no tendría que ser afectado, salvo alguna normativa interna, ¿no? Del seguro, beneficio, etcétera, ¿no? Eso ya es otra historia, ¿no? Gracias por la pregunta. Muchas gracias, doctor. Nos dice Patricia Céspedes. Doctor, buenas noches. Una pregunta. Los esposos no tienen hijos ni ascendientes, sin embargo, fallece la esposa. Ella no tiene hermanas, ella tiene hermanas y sobrinas. ¿Serían ellas quienes heredan con el esposo? Gracias. Gracias, doctor Rieder. No, o sea, a ver, si fallece el esposo o el integrante de la unión de hecho y no hay el finado no tiene ni papás, ni hijos, nada, todo se lo lleva la esposa, todo, no lo comparte con nadie, ¿no? Entonces, digamos, ¿no? Juanita inicia una relación con Juanito y Juanito no tiene ni ascendientes ni descendientes, y se casa con Juanita y Juanito fallece, pues Juanita se lo lleva todo, ¿no? No voy a decir nombres, pero según algunos, eso fue lo que pasó con cierta congresista, ahí nomás lo dejo. Ya falleció su, ¿no? Esposo y ¡frum! Ella quedó con todo. Ya el esposo era mayorcito, ¿no? Ese sería un ejemplo. Gracias. Muchas gracias, doctor. Doctor, ¿qué sucede? Y justo había también por Facebook que nos decían los participantes, ¿qué sucede si ninguno de los hijos quiere la herencia, pero el cuñado dice, yo tomo la herencia por en vez de mi esposa y cumplo con los pagos que se tienen en deudas?
Doctor, ¿cómo podría haber esa posibilidad en ese mecanismo legal? Gracias. Gracias, doctor Reader. Bueno, esto ya tiene que ver con grados y demás, ¿no? Si los forzosos, ninguno de los forzosos quiere, ¿no? Que entre hasta el cuñado, o sea, que venga el cuñado y diga, bueno, no, el esposo o esposa, ¿no? Entiendo yo que la pregunta apunta si el yerno o la nuera pueden decir, entro yo. Eh, Habría que ver, ¿no? Porque está bien que los hijos no quieran, pero pueden haber nietos. Otra vez entramos al tema de la representación sucesoria, ¿no? Entonces, tendríamos que ir a los nietos. Bueno, doctor, tampoco los nietos quieren, nadie quiere, ¿no? Tendríamos que ver ya siempre a la familia sanguínea, ya el tema de afinidad es medio complicado, es por temas sanguíneos. Recuerden que es hasta el 4º grado de consanguinidad. Entonces ahí que viene el yerno, la nuera, medio complicadito, ¿eh? Gracias por la pregunta. Muchas gracias, doctor. Nos dice Sonia. Una pregunta, doctor. ¿Los padres pueden desheredar a los hijos por cuenta propia o siempre tiene que existir alguna causal? Gracias. No, tiene que existir alguna causal. La forma entre práctica de desheredar sería pues que se gasten todo el patrimonio antes de, ¿no? Ya que no quede nada, se dan la gran vida, y bueno, ya no queda nada cuando fallecen, ¿no? Esa sería una forma práctica de desheredar, pero legalmente no es que yo desheredo porque me da la gana, no se puede. Como vuelvo a repetir, eso se relaciona con la temática de si la legítima debe seguir existiendo o no, que para algunos ya debiera desaparecer y solo quedar para efectos de atender temas como lo que vimos, ¿no? Temas de alimentos, temas de atender las urgencias de los sucesores. Bueno, gracias, doctor Reader. Muchas gracias, maestro. Tenemos a Luis David, nos dice, doctor, ¿quién representa al menor incapaz si los cónyuges mueren y no tienen ascendientes? Gracias. Doctor, no les... Perdón, y ahora sí. Sí, perdón. Si hay un incapaz, ¿ya? Quien lo va a representar, pues son sus padres. Bueno, pues no tiene papás. Habría que ver si se designa un tutor, ¿no? Para que se encargue de. Ahora, en los supuestos que nosotros vimos, doctor, a los dos papás los han declarado indignos, los han desheredado y no tienen pues derecho. ¿Quién va a administrar eso? ¿No? Bueno, al menos en mi opinión el código no es tan claro en ese sentido. No existe la figura del tutor especial. Me daría la impresión que ahí podría entrar de forma extraordinaria el Consejo de Familia, ¿no? Porque alguien tiene que hacerse cargo, ¿no? Un tutor especial medio complicado, ¿no? El tutor es tutor completo, no es nada. Medio tutor, eso no existe, ¿no? Un cuarto de tutor o tutor para estos bienes, no. Vía interpretación, de repente algún juez podría atenderlo. ¿Ya? Otra posibilidad sería extender un poco la figura de la administración judicial y que los papás pidan que se designe. Ellos no, para ellos no van a pedir nada. Bueno, soy indigno, mi esposa es indigna y le ha caído estos bienes a mi hijo. Pues no puede haber un tutor, pero puede haber un administrador judicial de estos bienes. No creo, y en mi opinión, por ahí sería la eventual salida de esa situación también, seamos sinceros, un poquito extrema, ¿no? Gracias por la pregunta.